Aleluya, 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 el Señor resucitó, mi pecado redimió. En estos 2 últimos días anteriores a hoy, ya la Iglesia nos había presentado el mismo texto del Evangelio que hoy nos invita a meditar. Juan 14, 1 al 12. Seguramente en nuestra reflexión no van a aparecer muchas ideas novedosas, más bien nos vamos a encontrar con expresiones que inmediatamente al escucharlas vamos a decir, esto yo ya lo había escuchado. Y tiene razón cuando dice que tal vez lo había escuchado, porque inevitablemente hay puntos de reflexión que no podemos dejar a un lado. Comienza hoy el Evangelio diciendo, no se angustie vuestro corazón, me voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy estén también vosotros. Jesús sabía que su muerte estaba a la distancia de unas pocas horas. Al día siguiente moriría en la cruz. Cuando Jesús le hace saber esto a sus discípulos, ellos se llenan de tristeza. Pero Jesús, sobreponiéndose a la tristeza del momento, se concentra en consolar a sus discípulos diciéndoles, no se entristezcan. Y les dice esto no porque lo que va a pasar no sea motivo de tristeza, sí lo es, y bastante que lo es. Bastante motivo de tristeza es perder a un maestro tan fascinante como lo es Jesús, con quien han compartido momentos que jamás se borrarán de sus memorias. Entonces, ¿hay motivo para estar tristes? Sí, pero Jesús les dice, no se entristezcan. ¿Cuál es la razón? La razón por la que Jesús les invita a ellos a sobreponerse a la tristeza es porque Él, o sea Jesús, Él ha puesto su mirada más allá del dolor, más allá de la muerte. Jesús, en lugar de pensar en el trágico acontecimiento que se avecina, piensa en el reencuentro con el Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, les dice. Jesús sabe que tras su muerte se reencontrará con el Padre, y ese es su consuelo. Además, quiere que este sea también el consuelo de sus discípulos, y por eso les promete, me voy a prepararles un lugar para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Este ha de ser el consuelo de sus entristecidos seguidores, saber que estarán de nuevo con Jesús. Jesús, para consolar a sus discípulos, no les habla del cielo, les habla de que volverán a encontrarse, les habla de que volverán a estar juntos, les dice que donde Él va, ellos también irán. Notémoslo bien, Jesús les promete algo más que el cielo, les promete que ellos estarán de nuevo con Él. En ese momento de tristeza, tú no quieres cosas, no quieres herencias, lo que quieres es tener de nuevo con vida al ser que amas. Precisamente esto es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos. Después de un poco de tiempo, lo volverán a tener a Él, estarán con Él. Y a propósito, no es solo coincidencia el hecho que al ladrón arrepentido Jesús le dice en el Calvario, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Así se explica la felicidad eterna. La felicidad eterna no consiste en entrar al cielo. La felicidad eterna consiste en que una vez entramos en el cielo, podemos volver a estar con Jesús, o mejor dicho, podemos conocer a Jesús cara a cara como los discípulos lo conocieron, y estaremos con Él, así, cara a cara,
por toda la eternidad, en una experiencia de amor que no termina. Ese es el gran aliciente, ese es el gran incentivo del cielo. Saber que en el cielo vamos a estar con Jesús. Jesús se ha ido a preparar un lugar para todos, dice hoy el Evangelio. Sí, Jesús se ha ido a preparar un lugar para todos en el cielo. En el cielo hay un lugar para todos, incluso para Pedro, que negó a Jesús, incluso para Pablo, que fue un compulsivo perseguidor de la iglesia. Sí, en el cielo hay un lugar para todos, incluso para los pecadores, incluso para las prostitutas y los adúlteros, incluso para el incrédulo y el ateo, incluso para el sicario que apagó tantas vidas, incluso para ti que no eres un santo, incluso para mí que soy un miserable pecador. La promesa fue para todos. El Señor se ha ido al cielo a preparar un lugar para todos. ¿Y sabes por qué para todos? Porque Jesús canceló por todos el precio de nuestras almas. Él pagó un precio para que mi alma no se pierda. Así que no pensemos que iremos al cielo por méritos propios. Iremos al cielo única y exclusivamente porque Cristo pagó en la cruz el precio de nuestras almas. La promesa de Jesús es, pues, volver a estar con Él. No obstante, Tomás dice: ¿cómo vamos a llegar allá si no sabemos el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús no dice que Él conoce el camino hacia el Padre. Yo puedo mostrarles el camino hacia el Padre. No, Jesús dice: yo soy el camino. Entonces, si Jesús dice que Él es el camino es una persona. Y solo siguiendo a esa persona, solo siguiendo a Jesús, llegaremos al Padre. Es decir, no es el camino de nuestras buenas acciones, no son nuestras muchas oraciones, no son nuestras muchas mortificaciones, no son nuestras muchas limosnas, no es ni siquiera lo pacientes que seamos ante el sufrimiento. No son nuestras buenas acciones las que nos llevan al cielo. Nuestras buenas acciones sirven como una expresión de gratitud con Jesús por haber pagado en la cruz el precio de mi alma. Para eso sirven nuestras oraciones, nuestras buenas acciones y todo lo que nosotros consideramos que es mérito nuestro. Pero no cuentan como méritos para llegar al Padre. El único camino que nos lleva hacia el Padre es Jesús. En este mismo Evangelio hay un momento en el que Felipe le expresa a Jesús un deseo: muéstranos al Padre. A lo que Jesús responde diciendo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús y el Padre son uno. Jesús y el Padre son el único Dios en quien se ha de creer. Jesús y el Padre son el único Dios a quien debemos amar. Jesús y el Padre son el único Dios a quien debemos adorar. Donde está Jesús, está el Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Porque Jesús y el Padre son una realidad inseparable. Jesús y el Padre no se mueven en direcciones diferentes. Cuando Jesús bajó del cielo a la tierra, el Padre no se quedó en el cielo. El Padre también bajó en Él, en Jesús. El Dios invisible actuaba, hablaba y se hacía visible en la historia por medio de Jesús. En Jesús el Padre se mostró cercano al hombre y se mostró misericordioso con los pecadores.
Y quiero cerrar esta reflexión proponiendo dos ideas prácticas para nuestra vida. La primera es invitarles a que cuando pasemos por momentos dolorosos no nos enfoquemos en el sufrimiento, en la enfermedad, en la pobreza, en las adversidades de la vida. Lancemos la mirada más allá, pensemos en lo que Jesús nos ha prometido. Y lo segundo que quiero proponerles como idea práctica para nuestra vida es que después de contemplar esa hermosa relación que existe entre Jesús y el Padre, que son uno, donde está Jesús, está el Padre, quien ve a Jesús, ve al Padre. Después de contemplar esa hermosa relación entre Jesús y el Padre, empecemos por hacer de nuestra relación con Dios una relación muy íntima, al punto que quienes nos vean en nosotros a Jesús, vean en nosotros al Padre. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. Rechaza al Padre, porque Jesús y el Padre son una realidad inseparable.